Hola gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a comenzar con una serie de videos dedicadas ni más ni menos que a esta gran obra de la historia de la filosofía, esta gran contribución que ha hecho ni más ni menos que el mismísimo Michel Foucault, una obra publicada en 1975 originalmente si no me equivoco, y esta edición que tengo de Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, es de Editorial Siglo XXI, dicho que en Argentina, por lo menos por lo que tengo entendido, es una de las editoriales que más se han dedicado a publicar la obra de Michel Foucault. A ver, están las obras publicadas en vida de Foucault, entre ellas Vigilar y Castigar. Foucault, a ver, bueno, nació en Poitiers, en Francia, en 1926-1984, así que esta obra es del 75. Y después está Historia de la Locura. Bueno, esas ediciones yo las tengo por acá, que son estos libritos de Historia de la Locura, esto en dos tomos. Esto es Fondo de Cultura Económico. Y después, eso es lo que les iba a decir, que están las obras publicadas en vida. Después vamos a encontrar, por ejemplo, estas otras ediciones que son también de Editorial Siglo XXI, que salieron, esto ya tiene unos anitos, pero son relativamente escritos nuevos, publicaciones nuevas, que para entender, como dice acá, ¿no? Por ejemplo, alguien que, dicho sea de paso también, alguien que se ha dedicado mucho al estudio y a la traducción y que acompaña todo este proceso editorial de Editorial Siglo XXI es el mismísimo doctor Edgardo Castro, quien ha sido profesor mío en la Universidad de San Martín, donde yo estudié la licenciatura. Fue profesor mío en varias materias, en algunos seminarios de Foucault que yo he cursado con él, también en la materia troncal de filosofía política. Gran especialista en Foucault. Yo personalmente tengo mis diferencias importantes, y tengo ahí determinadas experiencias, que bueno, uno en su momento, yo, digamos, confronté con él desde la posición de alumno, que uno no puede hacer mucho, demasiado tampoco. Pero bueno, visto en perspectiva también esas diferencias y la conducta, la posición que toma Castro, o que ha tomado en su momento, y demás, me parece también que de alguna manera a uno lo forma y le dejan, también que el día de mañana con todos estos, eh, ese legado que se va generando con respecto a la filosofía, también permite, que uno tome posición frente a eso y elija cómo quiere ser como docente también y como investigador y con estas cuestiones, ¿no? A la hora de compartir también el conocimiento. Más allá de todo eso, es un gran especialista en Foucault. Eh, y como menciona acá, por ejemplo, en esta edición, la cual él trabaja, que es El poder, una bestia magnífica, menciona también la gran cantidad de, sí, bueno, el 25 de junio de 1984 moría en París Michel Foucault, dejaba atrás de sí una voluminosa, excepto por sus libros, dispersa obra, donde encontramos artículos, entrevistas, conferencias, cursos, manuscritos, etcétera. Una cláusula testamentaria expresaba la voluntad de que no hubiese escritos póstumos. La cuestión es que, por ejemplo, esto quería ver, el Dits Scrits, esto de dichos y escritos que aparecen publicados, no es que no habían sido expresamente, son un montón de obras, más allá de estas publicadas en vida, como la que estamos acá mencionando. Tiene que ver también esta cuestión justamente de... son obras dispersas que habían sido compartidas en vida por Foucault, estos cursos. Lo otro que yo le quería mostrar también son estas otras ediciones, por ejemplo, donde está seguridad, territorio, población, nacimiento de la biopolítica. Están los cursos en el Collège de France, ¿no? Estas cuestiones. Después hay otros escritos. Tengo acá, por ejemplo, esta etapa me encanta. Obrar mal, decir la verdad.
Después están los de historia de la sexualidad también, esos otros escritos. La verdad que la cantidad de obras de Foucault y otra de las curiosidades que suele suceder también con la obra de Michel Foucault es que hay mucho em, como publicado, más allá del desorden cronológico y demás también, es como que en español se han publicado cosas que quizás uno va a corroborar, y esto también lo explicaba Edgardo Castro en alguna de sus clases o en algún seminario, esta cuestión de, por ejemplo, el escrito que existe y que es tan reconocido, que tanto se nombra en español, por lo menos acá en Argentina. Digo por lo menos acá en Argentina porque a diferencia de otros autores, como en el caso de Schelling, que tengo libros acá, Heidegger y Nietzsche, que es lo que más prácticamente nosotros abordamos en el canal, es una casi una curiosidad el hecho de decir que estamos hablando de Foucault acá en el canal de Filosofía en Marcha. Sucede también que ese escrito de microfísica del poder, que a veces tanto se cita, tanto se menciona a la hora de hablar de Foucault, es un texto que Edgardo Castro puntualmente señalaba que ese texto, como tal, como microfísica del poder, no existía en francés o no existe en francés, sino que es un invento ahí de algunas recopilaciones, de recortes que se hicieron en su momento, cuando se comenzaron con esas primeras traducciones y a compartir el pensamiento y a difundir el pensamiento de Foucault. Otro de los textos que tenía acá, que son esas ediciones como medias raras, y como difíciles de conseguir en algún punto, La vida de los hombres infames, ¿no? De Caronte, ensayos, un texto que hace unos años también leí. Foucault, principalmente, mi experiencia fue que comencé a leerlo y a meterme en su filosofía, con Vigilar y Castigar. En la medida en que fui avanzando también con las lecturas de Foucault, hay cuestiones que me atrapan, que me entusiasman, que me parecen sumamente interesantes, que de hecho son un análisis agudo, incluso de un montón de cuestiones que rodean nuestro, nuestra actualidad, nuestro día a día, nuestra realidad, y que al mismo tiempo es una herramienta que conecta tanto, por ejemplo, con la filosofía de Nietzsche, que es una filosofía que a mí me interesa mucho, también con una cuestión ahí kantiana muy fuerte, es decir que obviamente, dicho sea de paso, la formación en psicología, en filosofía, en esta cuestión también de la historicidad que maneja y de la cantidad de archivo que maneja Foucault, es impresionante. También está como artimaña que tiene para poder ir conectando todas esas fuentes de datos de información, y al mismo tiempo generar como una suerte de estudio sociológico, de crítica social que lleva a cabo, me parece sumamente importante, esencial. Porque bueno, también ha sido no solamente un gran receptor, intérprete, por ejemplo, de Kant y de Nietzsche, que veníamos mencionando, sino al mismo tiempo y por supuesto también tiene esta cuestión de haber dejado una suerte de legado, mismo en la filosofía francesa, pero después no podríamos comprender esos textos breves de Byung-Chul Han como La sociedad transparente, La sociedad del cansancio, que no las tengo por acá. Pero obviamente toda esa cuestión del panóptico digital y de toda esta cuestión de la sociedad de la transparencia, este mecanismo de control, los dispositivos, un montón de conceptos que empieza a manejar y abordar Byung-Chul Han y la sociología en general también, dependen y están enlazadas, vinculadas con la propuesta de Foucault. Por tanto, es un filósofo importante. Yo hace tiempo que realmente en el canal no lo abordaba, y que obviamente me pareció interesante como ir cortando un poco. Estoy mirando acá a ver si tenía... Ah, bueno, otro libro que no había mencionado. Acá tengo algunos ejemplos más. Bueno, este es uno de los tomos que había salido de Historia de la Sexualidad. Si no me equivoco, son 3 o 4 tomos ya de Historia de la Sexualidad.
habría que chequearlo. Me parece que uno de los últimos tenía tapa verde. Y después, otra de las hermosas obras son las palabras y las cosas, ¿no? Eh, Recordando un poco también en los comienzos del canal, allá por el año 2020, que con el canal de Marcos Represas, habíamos hecho esa sección de las palabras y los productos, un poco también aludiendo a esas cuestiones eh, Foucaultianas, ¿no? Eh, esta obra, las palabras y las cosas, es un texto hermoso también, difícil, difícil para entrarle, eh, que requiere obviamente ir teniendo... Ah, también hay una cuestión, yo no lo tengo porque realmente no es un autor en el que me especialice, pero hay un diccionario hecho por Edgardo Castro también, eh, titulado, bueno, es un diccionario Foucault, un diccionario Michel Foucault, como hay diccionario Kant, no sé si hay alguno de Hegel, hay uno de Nietzsche, yo tengo uno de Nietzsche, pero está en francés, eh, y a veces sirven, ¿no? Porque bueno, hay toda una cuestión ahí bastante interesante, a veces el diccionario, no tanto por la definición que se da del concepto, sino lo que termina siendo útil es todas esas referencias en qué distintas obras uno puede encontrar, también los juegos conceptuales que se pueden ir haciendo con respecto a una determinada palabra, y al mismo tiempo también cómo puede suceder que en un autor determinado concepto en un periodo significa o hace referencia, alusión a una determinada cuestión, y después con el paso del tiempo, a medida que va avanzando con otras obras, eso también va cambiando. ¿Cuál es la idea de prácticamente esto, no? Bueno, presentamos ahí un poco esta cuestión de las distintas obras de Foucault, también de filosofía francesa, un poco ahí también para ir recorriendo. Me parece interesante toda esta cuestión de Sartre, que hay que tener en cuenta, ¿no? Esa época de el existencialismo es un humanismo, el ser y la nada. Un siglo XX marcado por una fuerte influencia de la filosofía, sobre todo alemana, Husserl con la fenomenología, Heidegger como receptor de esa fenomenología, y después cómo se va disparando también toda esa discusión de los cursos de esa filosofía alemana, con una recepción francesa muy fuerte, ¿no? Pienso también un poco en la discusión sobre la carta del humanismo de Heidegger, cómo se recibe también, y toda esta disputa, incluso con respecto al nihilismo, Blanchot, por eso, ¿no? Foucault, Sartre, Camus, aunque esté de Argelia, ¿no? Todo ese proceso que conlleva, y también la disputa un poco también entre Camus y Sartre. Este, mm, ¿Qué más? Mismo Blanchot, como mencionábamos, los cursos, si no me equivoco, de Koyev, no recuerdo qué origen tiene Alexander Koyev. Em, Alexander Koyev. Ah, bueno, ¿no? De altos estudios de París por Alexander Koyev sobre la fenomenología del espíritu también, ¿no? Entonces tenemos todo casi. Heidegger muere, que fallece en el 75, 76, me parece. Así que todo ese legado ahí de después post Heidegger se comienza a hacer como una resonancia muy fuerte de lo que es la filosofía francesa. Entonces, como esto que quería mencionar también, fallece tras el fallecimiento de Foucault, como mencionaba también en algún punto Edgardo Castro en la presentación de esta obra, El poder, una bestia magnífica. Como dice, bueno, fallece en el 84 y recién en el 94, 10 años después, comienzan a reunirse todos estos escritos y esos volúmenes de dichos y escritos, ¿no?
Después en el 97 comenzaron a editarse los cursos dictados por el Collège de France. O sea, miren, yo nací en el 92, recién en el 94, 97 comienza a, a trabajarse sobre todos estos escritos, ¿no? Después también, ¿no? Por ejemplo, dice, no nos encontramos con esas largas interrupciones en el ritmo de publicación. En cambio, la edición de sus libros van del 54 al 61, del 69 al 75, del 76 al 84. Y acá hay muchísimo material, ¿no? Y después también está esta propuesta en algún punto, dice que resulta apropiado pensar en los trabajos de Foucault y las relaciones entre esos trabajos en términos de fragmentos por una suerte de autorreferencia que hace Foucault sobre sus escritos. Dice, siempre quise, dice Foucault, que en algún aspecto mis libros fueran fragmentos de una autobiografía, ¿no? Y dice, mis libros siempre fueron mis problemas personales con la locura, la prisión, la sexualidad. Y en algún punto también esto es una declaración bastante fuerte con respecto a, bueno, qué de todo este análisis que estás presentando con respecto a la sexualidad, a la idea de la prisión, de la locura, hasta qué punto he llevado personalmente esa problemática, qué las soluciones, qué las críticas, este, o que aparecen en los libros, realmente recaen en una cuestión de experiencia o de vivencia personal, ¿no? Sus obras, los libros pueden ser pensadas como los fragmentos de su autobiografía, pero esta a su vez solo se vuelve accesible a través de los otros fragmentos, ¿no? En algún punto también, ¿no? Cuando nosotros con esa referencia a Heidegger que mencionaba al principio, decíamos, uno no puede solamente leer los cuadernos negros y dejar de lado Ser y Tiempo y las otras, los otros escritos fuertes, de índole fuerte, y mantenerse nada más en ese escrito fragmentario, ¿no? Bueno, todas estas conferencias, artículos y demás de Foucault vienen a acompañar de alguna manera y ampliar todo el panorama y el punto de vista de aquello que se analiza entonces en sus obras publicadas en vida, ¿no? En esta cuestión también de los cursos, hasta qué punto esos cursos dictados, como el de seguridad, territorio, población, o el nacimiento de la vida política, están realmente acabados esos análisis, esos estudios. Por eso, y al mismo también por la dinámica de esta cuestión del estudio sociológico y eh, político, y la otra palabra que diría sería esta cuestión también de lo que implica la vida necesariamente en su movimiento, en su organicidad y demás, comprenderlo y entenderlo desde una posición que no puede estar acabado, necesariamente no pueden estar acabados, por eso mismo me parece que aparezca después un Byung-Chul Han analizando, usando ese aparato conceptual y pudiéndolo mudar al aspecto más digital, por ejemplo, me parece ahí como un fenómeno bastante interesante y oportuno necesariamente para compartir. Bueno, ¿qué dice acá la sinopsis del libro? ¿No? Dice, quizás hoy provoquen vergüenza nuestras prisiones. En el siglo XIX se sentía orgulloso de la fortaleza que construían los límites de las ciudades y a veces en el corazón de estas, ¿no? Dice, se complacía en esa nueva benignidad que reemplazaba los patíbulos. Se maravillaba de no castigar ya los cuerpos y de saber corregir en adelante las almas. Ahí una cuestión bastante importante. Primero, lo que quiero hacer Bueno, voy a terminar de leer este parrafito y voy a ir analizando algunas de las cosas que se presentan acá. Dice, se maravillaba de no castigar ya los cuerpos, de saber corregir en adelante las almas. Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social. Quienes robaban eran encarcelados, también aquellos que violaban o mataban. Primero, una cuestión, ¿no?
la cuestión de la vigilancia en torno a una suerte de ahí de prevención, una transformación y un cambio, una mudanza en la forma del castigo, eh, no solamente en la forma, sino también sobre qué recae el castigo, cuál es el mensaje que se va a transmitir a partir de eso que se va a castigar. Toda una suerte también de en esa vigilancia acompañada de una cuestión de prevención, de aviso, de mensaje en torno a los castigos y en torno a como esa cuestión de prevenir la vigilancia no solamente que recaiga sobre aquellos que ya están encarcelados y sobre aquellos que están sufriendo ese castigo, sino al mismo tiempo como modo de prevención ante el delito, una cuestión que aborda también Foucault muy fuerte, tiene que ver con el sentimiento de impunidad, esta cuestión de la cual uno va a cometer una ilegalidad por una cuestión de un sentimiento de querer sacar una ventaja, de querer conseguir una ventaja. Y también una cuestión de que si no se lleva a cabo un castigo se genera un sentimiento de impunidad y lo peor que puede suceder es cuando el enemigo es un enemigo interno, como esa cuestión de la impunidad de alguna manera va eh, transmitiéndose o siendo de una suerte de un virus contagioso mucho más rápido que si se estuviera tratando de un enemigo externo, ¿no? Al Estado, alguien que incluso pueda identificar de manera más fácil. También en esta forma del castigo y en esta transpolación del castigo es importante y es interesante mencionar cómo el mensaje y la seña, la marca, caía o recaía sobre el cuerpo y después pasa a una cuestión más psicológica, ¿no? Eso también ahí es interesante, esa mudanza. Yo recuerdo en esas clases de historia argentina que se enseñaban en la escuela, creo que si no era en la época de Rosas, en algo así medio parecido, con esta cuestión, ¿no? De que quien no llevaba puesto la insignia correspondiente al símbolo patrio del gobierno del momento, como que con brea también se lo marcaban para que uno no se olvide, ¿no? De, de quién manda en algún punto, ¿no? Va un poco en esa línea. Se maravilla de no castigar ya los cuerpos, de saber corregir en adelante las almas. También, ¿no? Esta cuestión de que tanto se discute hoy en día, realmente la cárcel es para reformar, es para reinsertar esos sujetos. Algo que quería mencionar y que me estaba olvidando de vuelta, tiene que ver con esto, ¿no? Si yo insistía en algún punto hace un tiempo atrás, ya hace unos años, en esta cuestión de si Heidegger es aquel filósofo del tiempo, Foucault es este filósofo, es el gran filósofo del espacio, ¿no? Como la conducta, como una cuestión ontológica, eh, la comprensión ontológica del sujeto o del ser humano se modifica, se determina y se condiciona a partir de los lugares de encierro, a partir de la configuración de los espacios, la distribución de los cuerpos en los distintos espacios, de alguna manera acompaña a la relación con el ser, ¿no? Eh, a ver, Foucault, entiendo, no lo plantea en estos términos ontológicos. Me parece que sí habla de esta cuestión del cuerpo, esta cuestión del alma. Me preguntaría si alguien que es especialista en Foucault, porque de hecho aborda los estudios Foucault de la antropología kantiana, entonces también hay una cuestión del imperativo categórico, el deber ser, de una cuestión pragmática y por supuesto también de una cuestión que tiene que ver con esta antropología y que de alguna manera, bueno, ¿qué es el hombre? Implica también en esa modo de determinar qué es el hombre, bueno, como este hombre, si en tanto es el
como dice Heidegger, ¿no? Es ese ente que se pregunta por el ser, bueno, cómo se relaciona también con este ser. Em, y de hecho también, ¿no? En toda esta cuestión ahí política y de toda esta intencionalidad política que se arroja en esta red de fuerzas y de ejercicio del poder constante, que obviamente algo que sostiene Foucault todo el tiempo es que el poder no se tiene, sino que el poder se ejerce, y por eso no es una cuestión piramidal del poder, sino es una red, y por eso esa mirada también de microfísica del poder, implica necesariamente pensar en, bueno, cuál es la intencionalidad política y quiénes son, qué grupo, qué minoría, en todo caso, qué aristocracia es la que determina la configuración de los espacios de una gran masa o de estos cuerpos, ¿no? Em, pues esa masa también implica una suerte de uniformidad, una cuestión ahí también de confusión, y en cambio, este, la distribución de los cuerpos y de hecho esta mirada de la uniformidad y de la formación de los cuerpos, no solamente hablando ya de un cuerpo individual, sino de que un conjunto de cuerpos en esta uniformidad, en esta respuesta uniforme, termina siendo como un gran cuerpo, ¿no? Ahí también hablar de cuerpo ahí implica también una organicidad, hay que ver también esta funcionalidad mecánica, como de alguna manera este, se involucra con esta, con esta organicidad, en esta mirada de la respuesta que tiene que haber por parte del otro en esa distribución de los espacios. Y bueno, continúa diciendo un poco más acá, más abajo, dice, ¿de dónde proviene el curioso proyecto de encerrar para corregir, disciplinar, controlar, que trae consigo los códigos penales de la época moderna, ¿no? Bueno, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Qué se espera a futuro? ¿Cuál es el horizonte, la visión en esta disciplina, en este control? ¿Es una herencia de las mazmorras medievales? Más bien una tecnología novedosa, el desarrollo de un conjunto de procedimientos de coerción colectiva para dividir en zonas, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la vez dóciles y útiles, ¿no? Bueno, ahora esta docilidad y esta utilidad, ¿a quién responde, no? Es la gran pregunta también. Vigilancia, ejercicio, maniobras, puntajes, rangos, lugares, clasificaciones, exámenes, registros. Algo que me parece también interesante en Foucault, creo que era en Historia de la Locura que lo mencionaba, es que menciona, dice, bueno, todo ese mecanismo de control de vigilancia, ejercicio de maniobra, puntaje, rango, lugares, clasificaciones, exámenes, todo eso que se deriva a los hospitales, que comienza en los hospitales, en algún punto también bien proviene de las zonas portuarias para evitar un poco el contrabando, o luchar contra el contrabando de productos, una cuestión ahí de aduana, una cuestión ahí portuaria. Entonces, todas esas herramientas que se empiezan a implementar para cuidar mercancías termina siendo aplicado a las personas. Y bueno, también en algún punto, más allá de esta cuestión de los lugares de encierro, como habla de la fábrica, de las escuelas, de los hospitales, de las cárceles, eh, termina siendo como decir, bueno, también en algún punto esta cuestión del control de los seres humanos como mercancías también, como fuerza de trabajo, mirado también un poco en esa implementación, y después en el tema de los hospitales también para el abaratamiento de los costos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una línea muy interesante. Realmente en esta cuestión de historia es una gran historia la que cuenta Foucault, porque es interesante cuando se empieza a desilvanar un montón de cuestiones que uno da por hecho y da por sentado y que lo experimenta cada vez que, o sea, nosotros en nuestra formación de nuestra familia, de haber pasado por una escuela, la universidad,
gracias a Dios no por una cárcel. Pero bueno, esta cuestión también fabril y demás. Eh, Están todos estos elementos ahí. Bueno, en algún punto aparecieron, en algún momento de la historia aparecieron con una intencionalidad, quizás esa intencionalidad se fue corrigiendo, esa maniobra se fue perfeccionando, va cambiando, va mutando, se va haciendo cada vez más aguda e incluso hasta más transparente, más implícita, pero está actuando constantemente, ¿no? Y eso me parece que Foucault lo ha visto muy bien y que no sé si alguien antes de él este, abordó estas cuestiones y con esta profundidad, ¿no? Dice una manera de someter los cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas. Esto también, ¿no? Esta cuestión ahí de la eficacia y la eficiencia, el control de las fuerzas y el poder, ¿no? Desplegándose en los hospitales, en el ejército, las escuelas, los talleres, todo, ¿no? La disciplina. El siglo XIX inventó sin duda las libertades, pero les dio un subsuelo profundo y sólido, la sociedad disciplinaria de la que aún dependemos. Bueno, también, ¿no? En esta cuestión de el sujeto que termina siendo libre, cuando le decís en esa libertad, ya hay todo un proceso de formación que realmente decir, bueno, nosotros terminamos creyendo que tenemos elecciones sumamente libres, pero terminamos como inconscientemente respondiendo, no sabiendo realmente qué hacer en este proceso de libertad. eh, y tenemos una conducta normalizada, ¿no? Que responde a estándares establecidos y esperados. De hecho, hoy por hoy hay cámaras que detectan cierta temperatura corporal o determinados movimientos que no son los esperados en un aeropuerto, en la calle, en X lugar, entonces ya eso tira una alerta y manda una señal para todo este mecanismo de vigilancia y control. En el próximo video vamos a comenzar ya con la lectura de esta obra, Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, Nacimiento de la Prisión. Espero que les haya gustado, que les interese, dejen su mensaje y por supuesto les recomiendo que sean miembros del canal para poder acceder a todo el contenido exclusivo. La semana que viene, miércoles 15 de noviembre, vamos a comenzar con el curso dedicado a Nietzsche. 8 clases van a ser, va a estar disponible también para miembros, únicamente para miembros del canal, y pueden apoyar también a todo el contenido adquiriendo cualquiera de mis libros. Los links están disponibles en la descripción del video. Nos estamos viendo la próxima clase acá en el canal de Filosofía en Marcha. Hasta la próxima. Saludos.